Hola, Ranting Dragon aquí con un nuevo video y hoy quería hablarles de algo. Cuando abordo estos temas como polémicos, complejos, sobre cuestiones de edad y cosas así que son bastante más complicados de lo que parece, muy complicados, generalmente me toca ver que la gran mayoría de la gente da el argumento de, sí, pero es que en aquel entonces la gente solo vivía 40 años. Y ya estoy harto de eso, mira. Esto es algo que no se habla mucho en medios de divulgación, sobre todo no en divulgación de habla hispana, pero sí se llega a hablar, pero justamente como es algo que he visto que mucha gente repite, siento que no está llegando, así que voy a tener que hacer eco. No es verdad. Sobre todo no en épocas como el siglo XIX, durante la Revolución Industrial, la gente sí llegaba a pasar de los 40 y por mucho. La expectativa de vida humana no ha cambiado tan drásticamente. Se argumenta, no, que la expectativa de vida promedio humana era de 40 años. Y básicamente para los 20 ya eras un anciano de mediana edad y por eso es que la gente se casaba más joven y por eso las chicas de 10 a 12 años eran legales en países como Estados Unidos e Inglaterra. Eso no es verdad. Eran legales porque justamente se tomó en cuenta la edad a la cual alcanzaban la pubertad la mayoría de las mujeres en la población de esos países. Lo cual nos dice que Estados Unidos tenía una prosperidad tremenda porque alcanzar la pubertad antes de los 11 años es raro. Implica un nivel de prosperidad tremendo. La pubertad se puede atrasar por el hambre, en serio. Si estás malnutrido no alcanzas la pubertad igual. Por eso es que ves a muchos flaquitos que se siguen viendo como niños a los 20 años. Porque no alcanzaron bien la pubertad, no estoy bromeando, no alcanzaron bien la pubertad por estar desnutridos. De hecho, por eso mismo, en algunas culturas europeas, la gente con sobrepeso, sobrepeso muy marcado, ya rayando en obesidad, o incluso gente obesa, era considerada atractiva porque era signo de que sí comía. Y también por eso hubo un tiempo, durante el siglo XIX, hubo un periodo corto en el cual las mujeres de la nobleza llevaban escotes tan marcados que básicamente pues llevaban los senos expuestos, porque la gente pobre no tenía senos, las chicas. O sea, no realmente no se desarrollaban porque estaban muy mal alimentados. Entonces, este argumento, o sea, como ya dije, las edades legales de antes no se basaban en ideología. Actualmente están basadas en ideología y de hecho lo de la adultez a los 18 está basado en una combinación de la edad a la cual consideraban más óptimo alistarlos, combinada con la edad a la cual termina la escuela obligatoria en esos países. La adultez siempre ha fluctuado la edad legal porque son números arbitrarios, realistamente hablando, y tienen diferentes bases. Cuando tienen bases biológicas generalmente fluctúa entre los 10 a 15 años y cuando tienen bases nada más ideológicas se pasa de los 16. Yo pienso que cualquier edad legal por encima de los 15 es totalmente carente de fundamento, porque justamente he estudiado temas científicos, he estudiado todo lo que es el desarrollo psicológico, etcétera. Ahora bien, me argumentan mucho, sobre todo cuando expongo la situación de Antoine de Lavoisier y su esposa. No, es que en aquella época la gente se moría a los 40 años, a los 50 años, y entonces ella pues ya iba a ser una vieja para cuando llegara. No es verdad, no es verdad. Se llevaban 15 años y Lavoisier sí llegó a bastante edad, o sea, si mal no entiendo, murió Lavoisier justamente ejecutado cuando ella ya tendría como unos 30 años. Entonces no es verdad, o sea, estamos hablando de que él no se murió por causas de la edad a los 40 y algo, porque ya había llegado a esa edad. Él tenía 28 cuando ella tenía 13, haz las cuentas. Am, Sí, creo que sí falleció cuando ya tendría 40 y algo, 30 y algo. Ya rayaba en los 40 y no era un anciano. También se argumenta, no, que la gente envejecía antes, mira el color de su cabello. No, eso eran pelucas empolvadas. Las pelucas empolvadas eran blancas por razones estéticas y existían con el propósito de que no tuvieran que tener cabello largo. Y también el color blanco era por el empolvado
Y era porque sin la peluca casi todos eran calvos o con cabello muy corto. Esta es una realidad increíble de la época de la Revolución Francesa y en general de toda la época en la cual se acostumbraba a usar las pelucas empolvadas. Eran blancas porque el polvo era blanco y no debía contrastar con el resto del cabello. Entonces tenías una peluca llena de polvo blanco. El polvo era básicamente un insecticida y se usaba para que no se les vieran piojos a la cabeza. Porque la higiene era muy pobre. Esa sí es una realidad, sobre todo en Francia, antes de la época moderna. La higiene era muy pobre en lo que fue el renacentismo, en lo que fue... O sea, incluso en el renacentismo hubo zonas en las que eran más sucias que en la Edad Media. La época en la que la higiene fue más alto, antes de la revolución industrial, en la que la limpieza era básicamente prioridad antes de la revolución industrial. En Europa, señalo en Europa porque en Mesoamérica la gente era muy limpia, tenían la costumbre de bañarse. En Asia, la gente, bueno, en algunas partes de Asia, lo que es por ejemplo Japón, la gente tenía la costumbre también de bañarse regularmente y de hecho al parecer tal vez llegó de Japón acá. Pero en lo que es Europa y en algunas partes de Oriente Medio, precisamente no en todas, la costumbre esta de tener higiene se perdió mucho tras la caída del Imperio Romano. O sea, esta costumbre, y aún así sí existían los baños regulares. De hecho, curiosamente fue tras el renacentismo se perdió más un tiempo y ya después entró la revolución industrial. Es increíble, ¿no? O sea, básicamente tiene su pico la higiene antigua en el Imperio Romano, baja en la Edad Media, empieza medio a subirse conforme fue lo que ocurrió de la peste negra, empieza a subir un poco porque se dieron cuenta que la higiene prevenía la peste negra. Llegó a otro punto, no al pico al que llegó en el Imperio Romano, pero llegó a subir en el renacentismo y de ahí un bajón tremendo tras el fin del renacentismo y justo antes de la revolución industrial, porque había más obreros y porque los nobles vivían encerrados y porque los franceses influyeron mucho. Ellos tenían una higiene muy pobre en aquella época por alguna razón que yo no tengo ni la menor idea, pero justamente de ahí que la industria del perfume francés se volviera tan importante y que entra lo de las pelucas empolvadas. La gente llevaba el cabello muy corto o rapado, incluyendo las mujeres. Entonces, básicamente cuando le quitabas la peluca a una chica, tenía cabello de chico, o como le llaman en un episodio de Ugly American, pelos de lesbiana. En serio, el corte femenino real, no el cabello de la peluca empolvada, el corte verdadero femenino era muy corto, casi ¿Han visto el peinado de los cantantes de pop coreano o de pop japonés, hombres? Así como el estilo de BTS y eso. Ese era el corte que llevaban las chicas. Eso era lo más largo que se aventaban a llevar por los piojos. Porque justamente las pelucas empolvadas eran una forma de prevenir los parásitos capilares. También lo mismo ocurría, por ejemplo, en Egipto. En Egipto la gente iba rapada, chicos y chicas, y llevaban pelucas hechas de a veces incluso de su propio cabello o de cosas muy raras, plantas, lo que sea. Por eso es que todas estas imágenes del antiguo Egipto en las que se ve que tienen como, parecen mangueras básicamente colgando de su cabello, eran pelucas. Y se rapaban justamente porque su cabello podía llegar a adquirir muchos parásitos y no se sentían cómodos con ello, por el calor de ahí. Entonces, básicamente, también por eso es que si ves las estatuas de Nefertiti, no tiene ningún cabello visible y lleva como un sombrero largo, es justo, básicamente está tapando que tenía la cabeza rapada. Entonces sí, las chicas egipcias iban, los chicos y chicas, o sea, todos los egipcios, con sus excepciones, era tradición raparse y llevar alguna especie de tocado en el cabello, bueno, en donde iba el cabello para ocultar eso, para disimularlo o incluso para imitar cabello. Si se dejaban crecer el cabello era como que tenían que tener una higiene tremenda, o sea, era como esta persona es tan limpia que puede y aparte tiempo, porque también el problema de la higiene venía por parte del problema del tiempo, no un campesino siempre iba a estar. Entonces era como esta persona tiene el tiempo, dinero, recursos y limpieza para tener cabello. Entonces no es verdad esto de que la gente, sé que me fui muy por la tangente, pero tengo que reanudar obviamente,
que la gente de antes envejecía más rápido y que a los 40 ya eran ancianos. Lo que sucede es lo siguiente, esto es algo que no toman en cuenta. Estamos hablando de un promedio que toma en cuenta el censo poblacional de toda la gente de aquella época. Eso incluye niños, soldados y pues gente de muy escasos recursos. La gente de antes no moría por vieja. Eso sí es verdad. Mucha gente no moría por vieja. No era de que a los 40 ya eras un anciano que te ibas a morir. Era de que si no llegabas a los 20 años, lo más probable es que no llegaras ni a los 40. O sea, si y que justo, o sea, más bien, si llegabas a los 20 años podías no llegar a los 40 y si no llegabas a los 20 ya ahí estabas en la lista de todos los que murieron, menos de 20. Y se forma así el promedio. Y lo que pasa es que la gran mayoría de los niños se morían todavía en edades de un dígito. O sea, no era de, ay, crecen más rápido, envejecen más rápido, sus vidas son más cortas, no. Lo que pasa es que la gran mayoría de las familias tenían de menos un aborto espontáneo. La gran mayoría de las familias tenían de menos un niño que murió al nacer. La gran mayoría de las familias tenían una madre que murió en el parto, a veces junto con el niño al nacer, lo cual es muy, muy dramático. La gran mayoría de las familias tenían estos casos en los cuales un niño moría de alguna enfermedad de las vías respiratorias a los 4 o 5 años. La gran mayoría de las familias tenían hijos que no llegaban a cumplir los 10 años, que nunca llegaron a la pubertad. A veces se llevaban a toda la familia consigo por alguna situación fea, como era por ejemplo la peste negra. Se infecta el papá, infecta a toda la familia, los niños mueren primero y los padres mueren después en la miseria. Ese tipo de cosas pasaban en la Edad Media. Es muy feo, pero así era. Y esto hacía que justamente se vaya reduciendo el promedio. Pero la expectativa de vida límite, de hecho, nunca se redujo. O sea, a lo largo de la historia no ha tenido un cambio, porque la expectativa de vida máxima, lo más largo que ha vivido un ser humano registrado a lo largo de la historia, ha pasado siempre de los 100 años. Si mal no recuerdo, bueno, sí ha subido, pero siempre ha sido de 100 para arriba. Eso es la máxima, eso es lo que más se sabe que puede vivir un ser humano. Y la norma, haya habido cambios más drásticos, pero la norma siempre era de 60 para arriba, dependiendo de la región, dependiendo del contexto, de las cuestiones de higiene, todos llegaban a viejo a la misma edad. No era de, para los 40 ya eres un anciano, no. Era para los 60 ya eres un anciano. Y siempre ha sido así. Es la edad de jubilación en muchos países. También he de señalar que la fertilidad de los hombres se pierde cerca de los 60 para arriba. Y en las mujeres se pierde de los 30 para arriba. Bueno, los 40 baja. En los hombres va bajando desde los 50 40 y en las mujeres la fertilidad va bajando desde los 30. Y los hombres dejan de ser fértiles a los 60 años completamente. Eso básicamente ahí ya no es común que puedan tener hijos. Sí puede pasar, pero ya no es común. Y ya pasando de los 70 ya, definitivamente, o sea, si ya entras en los 80, definitivamente es casi imposible que tengas hijos. La calidad de tus células, de hecho, ya se bajaron mucho desde los 60 años. Y en el caso de las mujeres, básicamente la capacidad reproductiva que tiene un hombre de 50 y una mujer de 30 es muy parecida. De hecho, hace poco vi unos anuncios, estaba viendo YouTube, videos en YouTube, nada que ver, y me aparecen anuncios de una clínica de fertilidad latinoamericana que justamente hablaba de eso. O sea, esta señora explicando que a partir de los 30 años la calidad de las células reproductoras femeninas va bajando y la cantidad está fija. O sea, esto es algo también increíble. La cantidad está fija, la calidad baja. Luego voy a hablar más de eso en otro video. Pero la cosa es que para los 40 las mujeres entran en la menopausia, la gran mayoría, entre los 40 a 45 años. Y los hombres, pues básicamente su capacidad reproductiva se anula entre los... porque la capacidad reproductiva de los hombres, por cierto, baja conforme baja la testosterona con la edad. Se anula entre los 60 a 70 años. Y ya para los 80 ninguno de los dos se puede reproducir. Entonces no es cierto esto de que a los 40 ya eran viejos. No, es que la gente de antes entendía mejor de reproducción y entendía que una chica de 12 tenía el mismo nivel de fertilidad que un chico de 25. Aunque te suene raro, es ciencia. Lamentablemente es ciencia. Aunque no te guste, la ciencia no va a estar de acuerdo con tu ideología. A la cosa a la que vamos es,
la gente no se moría antes. O sea, sí ha habido un cambio, y esto es a lo que voy a llegar. Sí ha habido cambios. Hubo tiempos en los cuales la gente, si llegabas a los 60 años, ya esperaban que te murieras, aunque pudieras llegar a los 100. Y justamente se celebraban mucho a los octogenarios por eso. Ah, pero siempre ha fluctuado entre los 60 a 80, ha sido casi siempre la norma. Es por cuestiones de higiene, es por cuestiones de seguridad, es por cuestiones incluso de la medicina. La medicina griega y romana era superior a la medicina medieval y la medicina renacentista era superior a la medicina medieval. Para cuando es el renacentismo, e incluso ya entrados los siglos subsecuentes, para cuando entra la revolución industrial, ya se había expandido más la edad límite. La gran mayoría de la gente en la edad media, si llegaba a los 20 años, si llegaba a los 30 años, a los 40 años, iba a vivir hasta los 60, incluso a los 70 años. De nuevo, cosas como accidentes, enfermedades podían influir en eso. O sea, las enfermedades causadas por las complicaciones causadas por la edad, que son las que toman la vida de uno, eran las que justamente, y esto es algo inevitable, también por eso es que no es verdad eso de, no, que a los 60 a los 40 ya eras un anciano. No, hay cosas que pueden acelerar tu envejecimiento, como es el consumo excesivo de alcohol, como es el consumo excesivo de tabaco, en general el abuso de sustancias, el sobrepeso incluso puede acelerar el envejecimiento. ¿Qué más? El estrés, estos trabajos horribles. De hecho, la gente incluso llega a envejecer más ahora, más rápido, de lo que envejecían antes de la revolución industrial. Esto te va a sonar loco, ¿no? Pero si uno ve a un hombre, no lo sé, de la talla de Miguel Ángel, hablamos económicamente, de la talla de Miguel Ángel, y lo comparas con un Godínez, a los 40 años, Miguel Ángel se va a ver más joven, a pesar de la falta de higiene y contexto histórico. ¿Por qué? Porque el Godínez está estresado, se la pasa fumando, se la pasa bebiendo alcohol, y entonces su envejecimiento se acelera, porque el envejecimiento no es como ¡puf! Magia, ya está, eres viejo. Igual que la pubertad y todo esto no es como magia, ya está, sino que tu cuerpo va sufriendo cambios graduales. No es como, ¡puf! 18 años ya eres un adulto, no es como 18 años legalmente eres un adulto, pero probablemente ya te habías terminado de desarrollar a los 15 o antes, o después, incluso puedes tardarte hasta los 20 años antes de completar todo tu desarrollo. Varía de persona en persona, igual que el sabor de la Silent Cola. Este, en el caso de la vejez es lo mismo. Hay gente que puede llegar a los 60 años y seguir viéndose de 20. No es broma, los hay, en Asia sobre todo. Y hay gente que puede llegar a los 20 viéndose de 60. Hay un chiste justamente de eso en Los Simpsons con Juan Topo, que tiene menos de 30 años y se ve ya de 60. La cosa está en que esto se debe al deterioro celular, al deterioro genético. La radiación incluso puede hacerte envejecer más rápido. Si no te da cáncer, va a dañar lo suficiente tus cromosomas para que envejezcas más rápido, porque justamente lo que pasa es que las instrucciones de tus células van perdiendo calidad. Las arrugas se deben a que tus células empiezan a producir menos colágeno, o sea, empiezan a formar menos vínculos de colágeno. El tejido conectivo se va volviendo, por lo tanto, más, ¿cómo decirlo? Menos elástico, más frágil y más pues, blando. El tejido óseo se va degradando y no produce células nuevas para reemplazarlo, y eso es lo que causa la osteoporosis. Las células del cerebro se van apagando, van muriendo, y como las células del cerebro se regeneran a una velocidad muy lenta, pueden tardar años en que se regenere una sola, no logran el ritmo de regeneración, nunca va a alcanzar el ritmo de pérdida, y entonces empiezas a tener demencia senil. Esto se debe justamente a que las células ya no reciben las instrucciones de antes, porque cada que copian, las células funcionan así, es un copiar-pegar constante, pero cada que copian se pierde un poco de información. Y entonces justamente esta pérdida de información va haciendo que envejezcas. No es porque llegues a cierta edad, es porque la información se pierde. Y esa información se puede perder antes o después de la edad que esperas. Entonces no existe tal cosa como que antes la gente se moría a los 40 años o que a los 40 años ya eran viejos. No, lo que pasa es que, como ya dije, se hizo ese número porque se contaban muertes por enfermedad, muertes por asesinato, muertes por accidentes, muertes de niños sobre todo, por situaciones feas que ya son raras. A casi nadie,
en la ciudad. O sea, si tú vas a un país de primer mundo, no vas a oír que a alguien lo mató una mula a los 5 años aplastándole la cabeza. No es normal que pase eso. No vas a oír de que un niño se murió por meterse un juguete de plomo a la boca a los 6 años. No vas a oír de que un chico se tiró a un pozo jugando con sus amigos a los 12, porque la gente ha protegido mucho a las personas actualmente y se previenen esas cosas. Incluso actualmente se protege tanto que justamente no puedes manejar antes de los 16 para que no choques el carro a los 14 y te vueles la cabeza. Si puedes volarte la cabeza en un choque de auto. La cosa está en que no, o sea, no es verdad eso. También ocurre que incluso en las guerras ya no se muere tanta gente como antes. Esto es algo increíble, pero en las guerras de antes la gente se mataba de una forma impresionante. Actualmente la cantidad de bajas de una guerra se numeran en cientos, antes se numeraban en miles. Había, aparte de todo, eso es sin contar las muertes civiles. ¿Por qué? Porque ambos bandos tenían pérdidas masivas. Actualmente la mayoría de las pérdidas siempre van a ir del lado que pierde la batalla, pero antes incluso el ganador podía perder a mucha gente. Es más, había guerras, es lo que llaman justamente la victoria pírrica. Había batallas o guerras que se ganaban y de todas formas había una muerte considerable en el lado ganador, entre comillas. Antes, de hecho, incluso las muertes eran mucho más dramáticas. En la guerra confederada, era tan horrible que ambos bandos querían que se acabara. O sea, la guerra de secesión allá en Estados Unidos fue tan horrible que el general Lee decía, preferiría liberar a todos los esclavos que seguir peleando esta guerra, pero mis superiores no me lo permiten. O sea, realmente nadie, nadie más que los políticos querían esa guerra. Las guerras siempre son horribles, pero créanme que la cantidad de bajas ha cambiado considerablemente. Incluso la cantidad de unidades enviadas a una guerra ha bajado por lo mismo. Porque no hablamos no solo de bajas de combate, incluso bajas por accidentes, bajas por heridas. Los cañones antiguos podían matar al operador. Actualmente no te imaginas que un tanque le explote en la cara al operador después de disparar. Entonces, todas esas cifras contribuían a que justamente se considerara eso. Incluso es más, había gente que podía sobrevivir a la guerra, pero después de, ya ganamos la guerra y todo, pero tuvo una flecha clavada y ahora se está gangrenando y muere por la gangrena. Mueres por un accidente. Actualmente es muy raro que alguien muera por gangrena. Sí, amputaciones sí, pero muertes por gangrena es mucho más raro que antes, porque antes incluso la amputación podía resultar fatal, peor que la gangrena misma. De hecho, la gente empezó a mejorar mucho sus amputaciones relativamente recién en el siglo XIX, justamente. Para el siglo XIX, que es el punto que vamos a usar de referencia porque es la última vez que se registraron edades de consentimiento legal y matrimonios tan bajos como justamente 10 años, 11 años, 7 años en Delaware, ahí sí se pasó. Perdón la expresión, ya sé que van a decir, ay, racista, que no sé qué, pero es una expresión que se me pegó mucho de mi hermano. Ahí sí se pasaron, la verdad. O sea, ahí sí excedieron el nivel de salvajía al punto de decir, no, o sea, ahí sí ya son prepúberes, a menos que haya algo en el agua en Delaware, igual que en Florida, hay algo en el agua. Este, pero eh, justamente en el siglo XIX es la última vez que se registra esto y mucha gente me dice, no, que para ese entonces la gente se moría a los 40 años. Falso, falso. El siglo XIX es justamente la época de la revolución industrial y todo esto. Y en esa época, la gran mayoría de la gente que no moría en accidentes de trabajo, que no moría de niño, que no moría por asesinatos, y había muchos de estos casos, se debe aclarar, había muchos de estos casos tan feos, morían la gran mayoría de esa gente entre los 70 y 80 años. En los últimos 2 siglos, o sea, el siglo XX y lo que va del siglo XXI, lo que se ha logrado de incremento de la expectativa de vida humana normal, no promedio y no máxima, lo único que se ha logrado es un incremento de unos 10 a 20 años. Entonces la gente en la actualidad se muere como por ahí de los 80 o 90 años en lugar de 70 y 80 como era en el siglo XX, siglo XIX. Y como ya dije, siempre ha fluctuado entre los 60 y los 90 años, sí, 90. En algunos países de Asia se han registrado gente que
sí vivió hasta los 90 años. La gran mayoría de la gente longeva se halla en lugares de Asia, específicamente en Japón, y gente bien registrada, gente de la cual se tienen registros. Es más, mucha de la gente que ha vivido siglos enteros y que ha visto cambios de eras completos ha sido en Asia. Gente que justamente vive 100 años, 90 años, es bastante común en la población asiática. Nótese que la población asiática tiende mucho a esa longevidad. No es verdad que, o sea, en ningún punto de la historia es verdad que la gente a los 40 años ya se les considerara de edad avanzada. El término, de hecho, de mediana edad refiere a que la gran mayoría, en casi toda la historia, justamente los 40 años es la primera mitad y de ahí en adelante hasta los 80. Justamente 40 años es una mitad, 40 años es otra. Ya después tu vida generalmente termina por complicaciones por la edad, no sé, una falla renal porque tus riñones ya no se están reconstruyendo igual o cosas así. La gran mayoría de la gente que llegaba a su vida adulta, la gran mayoría de la gente que llegaba a tener hijos, a menos que muriera por cuestiones accidentales, por suicidio, por asesinato, que eran más comunes. Y esto es una realidad. Nuestra vida es mucho más próspera, mucho más cómoda, vivimos más tiempo sin correr ese tipo de riesgos. Pero antes, literal, te podías caer de un caballo y morir de una manera mucho más dramática que en un choque de auto. Antes los autos eran trampas mortales comparados con la hora. La vida de ahora es mucho más segura. Es más, incluso las casas, las estufas de antes eran bombas de tiempo, por la forma en la que estaban hechas, podía provocar una explosión de gas en cualquier momento. Las tuberías de gas eran tan peligrosas que la gente se moría y la iluminación de gas ya no existe justamente por eso mismo. Antes, los focos, como el que uno tiene en su casa, los focos eléctricos, justamente el uso de la electricidad se usó porque se consideraba tan peligroso los focos de gas que la gente prefería usar velas. Realmente no se sentían seguros con los focos de gas y aún así existían. Los focos de gas, sobre todo en las casas de los nobles, existían y el foco estaba encendido y era una bola de vidrio conectada a una tubería de gas y adentro se quemaba el gas. Era bastante peligroso en comparación con la luz eléctrica y las casas se incendiaban o explotaban por eso. Eso pasaba, eso era la norma. Y por eso la gente dice eso de, no, es que vivían hasta los 40 años. Sí, pero no era porque estuvieran viejos, es porque la tubería de gas falló y se apagó la luz y la gente de adentro de la casa, todos desde el señor de 30 hasta la abuelita de 60 y el niño de 5 se asfixiaron oliendo el gas. Eso pasaba. La gente se moría antes, pero no por viejos, se morían antes por el maldito entorno, porque el entorno era más peligroso. Antes se usaban pinturas altamente tóxicas para casi todo. Literalmente la gente se moría por un tipo de pintura barata que se usaba en papel tapiz, que era verde, no me acuerdo el nombre, pero era un tipo de verde. Y era tan venenoso que la gente se moría por tocar una pared. Y estaba en todas las casas porque era barato y popular. Y la gente se moría por eso. La gente se moría por consumir cosas en trastes de plomo, no era que el mundo fuera, más bien no era que la gente envejeciera más rápido, era que el mundo era más peligroso y la gente moría más rápido por eso. Entonces ese argumento de que es porque la gente envejecía antes no es verdad. Y de nuevo, tampoco tiene que ver con que se murieran antes porque nadie estaba planeando ese tipo de cosas. No era como, ay, sí, nos reproducimos antes porque nos morimos antes. No, eso solo es válido y sí era válido en la época de las cavernas, que fue cuando inició esta adaptación evolutiva. Esta es una, de hecho, sí hay sentido en esto. Las chicas se podían reproducir desde los, o sea, se pueden reproducir de los 10 años, entran en la pubertad desde los 10 años, y los chicos entre los 13 a 15 años, por el simple hecho de que fue la estrategia evolutiva más efectiva para el ser humano. Si alguna vez has visto un gato, esas chingaderas pueden vivir hasta 20 años, y aún así se pueden reproducir desde el año, porque es la, y estoy señalando a mi gato, aunque no aparece en pantalla, porque es la táctica evolutiva más efectiva. Nótese que estabas diciendo que tienen 20 años de fertilidad, básicamente, porque se pueden reproducir hasta el día de su muerte, no pierden la fertilidad igual que los humanos. Justamente es la estrategia más efectiva para que sobrevivan. Eso es lo increíble. La gente no lo habla, pero es así, pongámoslo así.
En la época, justamente en la Edad de Piedra, como mucha gente se moría por causas no relacionadas con la edad, como es que se los comiera un animal, como es que les pasara algo, morir en el parto, era algo muy común. La solución de la naturaleza a eso, la naturaleza, como ya mencioné antes sobre la evolución, hace mutaciones al azar, avienta mutaciones, una, otra, 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 y no, básicamente no, no discierne. Y si no te mueres por esa mutación y te reproduces gracias a esa mutación, que muchas veces, por ejemplo, la gente con desorden intersexual, con síndrome de Down, síndrome de Klinefelter, síndrome de Turner, este, con muchos de estos síndromes que llevan a, por ejemplo, retraso mental, o discapacidades físicas, problemas hormonales, como es el caso del síndrome de Turner y Klinefelter, mucha de esta gente es infértil, justamente por eso es que no es algo evolutivamente normal. Por eso es que no vemos a mucha gente con síndrome de Down, por eso es que no vemos que haya mucha gente con síndrome de Turner, síndrome de Klinefelter, que justamente atrasan la pubertad. Por eso es que no vemos mucha gente con cromosomas de más en algún par cromosómico, porque no se puede, porque se altera tanto su genética que no se logran reproducir, o sea, no producen las células necesarias para reproducirse. Si no, serían algo normal. Por eso es que todos esos que dicen, no, que el sexo biológico es un espectro, no. Esos son defectos biológicos que ni siquiera se reproducen. Ya después hablaré de eso. La cosa está en que toda esta gente con estas mutaciones genéticas no se reproduce. Y por lo mismo es que son considerados una excepción a la norma. Porque estas mutaciones azarosas, que se repiten a veces, no los llevan a reproducirse. Y básicamente el hecho de que tuvieras a chicas de 16 años o menos embarazadas y produciendo hijos, funcionó lo suficiente para la especie humana, que en la biología, en la evolución, es si no está descompuesto no se arregla. Y por eso sigue existiendo. Y como sigue funcionando, como no se extingue la gente con esos rasgos evolutivos, ni se va a extinguir, porque lo único que podría pasar es que empiece a haber mutaciones que extiendan la fertilidad, pero no que la quiten, porque justamente, no que la atrasen, sino que hagan que dure más, podría pasar, porque como ya dije, en la naturaleza si funciona no se arregla, siempre va a ser así. No es como de, ay, la gente de antes se moría a tal, no, no, no. La gente de antes llegaba a la vejez a tal, no, 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 no. Lo que pasa es que la gente que llega a la pubertad a esas edades se reproduce. Punto. Punto. Si quieres que cambie esto, si quieres que tu ideología y la realidad se ajusten, tendrías que hacer un nivel de ingeniería genética que no podemos hacer afortunadamente y tendrías que prohibirle a toda la gente que llega a la pubertad a la edad antes que no se reprodu tendrías que evitar que se reprodujeran. Afortunadamente esto no puede pasar. Pero básicamente anula totalmente este argumento de es que era legal porque no, era legal porque lo veían que funcionaba y porque no había influencia ideológica en esas leyes tan fuerte como ahora. Sí había influencia ideológica, no tan fuerte como ahora. La gente de antes no se moría de viejos a los 40 años. La gente de antes no llegaba a viejo a los 40 años. La gente de antes llegaba a los 40 años siendo gente de 40 años como la de ahora. No notarías una gran diferencia. A veces incluso pueden llegar a ser más sanos dependiendo del contexto. Mm, como ya dije, sí se ha extendido, eso sí es una verdad, sí se ha extendido la expectativa de vida humana del siglo XIX para acá como unos 10 o 20 años. Mientras que antes se morían entre los 70 a 80 años, ahora se mueren entre los 80 a 90 años. Se espera que se extienda más al 100, pero hablamos de la expectativa de vida a la que la gran mayoría de la gente vivía, no el límite, ni tampoco la mínima, o sea, nada de eso. También se cree, o más bien también como ya dije, se hizo este promedio basado en que mucha gente se moría antes de llegar siquiera a la pubertad. Y eso es algo increíble. La mortandad infantil ha bajado cantidad gracias a la ciencia médica, ya que se han prevenido accidentes y cosas así. También la gente que ha muerto por accidentes, cosas así, ya es menos común. Antes, digamos que tuvieras un accidente de trabajo en el cual te atravesara una barra de metal la cabeza,
en la época de la Revolución Industrial o antes, porque ya había formas de atravesar con la verdad la cabeza de alguien desde antes, estabas muerto. O sea, si te pasaba eso, te morías. Actualmente, si te pasa eso, puedes llegar a sobrevivir. Obvio, vas a perder algunas facultades, puede que quedes paralítico o algo, que tengas una amnesia tremenda, pero ya no es una sentencia de muerte como antes. Antes le disparabas en la cabeza a una persona con una flecha o con una bala, le disparabas en la cabeza a alguien y aunque no dañaras nada importante, se iba a morir desangrado porque no había forma de atenderlo, porque no había neurociencia avanzada para atenderlo. Actualmente, yo sé de alguien que le dispararon en la cabeza por una cuestión criminal, esta persona era un policía, y sí, tiene problemas de habla, tiene amnesia, tiene problemas de movilidad, pero está rehabilitándose. Al parecer, a lo que entiendo, esto ya tiene mucho tiempo que pasó y ya está mejor su vida. No lo conozco directamente, sino que era un conocido de mi madre, que justamente le pegaron un tiro en la cabeza. Esta persona era un policía de la zona, vivo cerca de de donde están los policías de sus oficinas, entonces él estaba por ahí y una persona fue y le pegó. Y actualmente sigue vivo. Si eso hubiera pasado en el siglo XIX, esa persona habría muerto. Sobre todo porque las balas de ahora son mucho más efectivas para matar que las de antes. Y aún así un disparo en la cabeza puede sobrevivirlo actualmente. Antes no se sabía cómo funcionaba el cerebro y por lo tanto eso era una sentencia de muerte. La gente no vive más tiempo en cuanto a la vejez, o sea, no vive notablemente más tiempo en cuanto a la vejez de lo que vivía antes. Lo que pasa es que ya no te mueres joven tan fácil, como ya dije. Cuando todavía no éramos civilizados, cuando empezamos como especie, cuando básicamente se construyó lo que somos en muchos aspectos biológicamente ahora, sí era normal que si no te reproducías antes de los 20, probablemente no ibas a llegar a reproducirte porque te iba a matar algo. Pero básicamente desde que entra la época, la época de, básicamente de que empieza la civilización con los babilónicos y todo esto, la gente ya no tenía esa preocupación. La gente podía, básicamente llegaba a vivir hasta el límite de su fertilidad en muchos casos. Y para ese entonces, pues ya no, o sea, justamente la gente vivía hasta ahí y nunca tuvo que, básicamente nunca tuvo que evolucionar el aspecto reproductivo. En la evolución humana no tuvo que cambiar mucho, justamente por eso. Obvio que mencionar este tipo de cosas puede resultar un tabú muy fuerte y hay gente a la que le ofende y por eso no se habla del todo de este tipo de cosas. Porque la gente realmente le tiene miedo a afrontar que eso es normal, que es enteramente normal que un hombre de 30 a un hombre de 40 le guste una chica de 15. Es enteramente normal que una chica de 16 se embarace. A la gente le alarma porque, como ya dije actualmente, tiene mucho que ver con el sistema educativo, con las escuelas, con que un embarazo implica muchas veces frenar tu educación, eso sí es una realidad, o dejar de trabajar, dejar tu carrera. Y actualmente todo el sistema está modelado con base en el entorno laboral. Entonces, alguien que tiene hijos jóvenes es una amenaza a ese sistema en muchos aspectos. Aparte, también lleva una vida más difícil por lo mismo, de que no puede entrar en este sistema tan fácil. Pero biológicamente hablando, científicamente hablando, no es algo malo ni contra natural. Todo por hoy. Tanto Dragón se despide. Que tengan un excelente día.